La década de los años 30, con una crisis económica tras el crack del 29, unida a la pésima consecuencia que han dado tras la Primera Guerra Mundial, Italia estaba sucumbida a una crisis económica fortísima que no les permitía el subsistir. Aquí sería uno de los movimientos más marcados del siglo XX, el fascismo, liderado por un hombre que quería devolver a Italia aquel tan distante imperio romano, con el término Mare Nostrum para denominar a lo que él consideraba sus tierras, todo lo que rodeaba el Mediterráneo, y con, entre comillas, buenas y exitosas victorias en el norte de África, se ganó un gran renombre e incluso fue aceptado por el mismísimo rey Víctor Manuel II para liderar a Italia y devolverla a lo más alto de la cúspide mundial. Nada más lejos de la realidad, Benito Mussolini acabaría colgado en una gasolinera en Milán 15 años después. Esto es uno de los tantos ejemplos que hay de políticos, personas que se aferran a un pasado tan distante y los que lo utilizan para manipular a las personas o para hacerles creer que pueden volver a esa plenitud o que pueden llegar a ser tan grandes como lo fueron antes por el mero hecho de querérselo y de ensalcecer ese pasado que tuvieron, pero siendo sinceros les lleva a situaciones pésimas. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la nostalgia y sobre cómo esta, llevada por un mal camino, puede llegar a ser inútil realmente. Cabe aclarar que la nostalgia es un término, es una capacidad que tiene el ser humano que no es ni buena ni mala, es lo que es. Si se utiliza de buena manera puede llegar a ser muy útil, pero si se utiliza de mala manera puede llegar a ser de lo peor que puede llegar a generar el ser humano. Existen dos tipos de nostalgia: la nostalgia irracional y la nostalgia racional. La nostalgia irracional es tanto buena como mala, es aquella que no nos genera ningún tipo de movimiento, genera inacción, no provoca que nosotros vayamos a hacer las cosas, sino que idealiza un mundo anterior, una época anterior, de tal manera que la ve casi inalcanzable, casi perfecta. Es, por ejemplo, el ejemplo de Benito Mussolini, de cómo, arraigándose a un pasado tan distante y tan lejano, idealizándolo de tal manera que a expensas de la realidad está muy muy lejos de serla, y además que tampoco es que sus movimientos, su idea y su forma de llegar a ese imperio o a ese edad dorada no han sido los mejores. Con victorias militares y desfiles por Roma no vas a conseguir devolver al país a un bienestar. No sé si me explico. Tanto buena como mala. Puede llegar a ser buena si nos recordamos en buenos momentos del pasado, en el cual pues eso sirve para motivarnos y para recuperar ese pasado. Pero si no hay movimiento, no hay acción, sigue siendo irracional, porque lo estamos idealizando, algo que en su momento pues, no era realmente algo increíble. El ejemplo de cuando éramos pequeños, lo idealizábamos porque lo sentíamos bien y éramos libres, pero en realidad no era tan idealizado, tan perfecto. Llorábamos, hacíamos daños, caíamos. Sí, podíamos ser felices, no teníamos responsabilidades, sí, pero tampoco es tal de idealizarlo y tratar de volver a ello como aferrándonos a ese pasado. No, el pasado ese no va a volver. Luego sería la nostalgia racional, que es aquella que sí aporta, que es aquella que sí nos fundamenta y nos mejora, que utiliza el pasado como método para la mejora. Un ejemplo bastante esclarecedor es, poniendo otra vez el ejemplo de Italia, es en el Renacimiento, como países como Florencia o Venecia se resurgieron de sus cenizas después de, haberse ido a la mierda, el Imperio Romano, pues entendieron que la situación que les encontraban no era la mejor y no era muy sensato el querer volver a unificar el país y buscar ahí la ambición máxima, sino desde focos más pequeños, desde sitios más pequeños, de buscar ese desarrollo, esa mejora, mediante también con el arte antiguo, con pensamientos antiguos, personas como Da Vinci, Michelangelo, utilizarían las ideas clásicas previas a la Edad Media para fundamentar sus nuevas teorías y realizar inventos. No es hasta que
aceptamos que no vamos a volver a ese pasado, que ese perfeccionismo que tenemos no va a volver, es cuando realmente aprendemos, es cuando realmente ocurren las revoluciones, es cuando aceptamos que la situación en la que nos encontramos es una mierda y tenemos que reinventarnos como hicieron los antiguos. Véase la Revolución Francesa o véase la Revolución Industrial, la cual no se conformaron con las medidas sagradas y tradicionales, sino que buscaron ir más allá, inventar, hacer cosas nuevas. Nuestra que puede llegar a ser útil para tener conciencia y tener claro que en el pasado hemos podido hacer cosas importantes, no tanto replicar algo que en el pasado sucedió, porque si en el pasado sucedió y se fue a la mierda, ¿cómo no va a volver a ocurrir lo mismo? Si es realmente el mismo método, estamos aferrados a ese pasado. Está bien aprender de ello, aprender del pasado, aprender de la forma de que tenían de pensar los antiguos, de la paciencia, de la calma, de la ética que tenían los emperadores romanos. Eso sí que puede llegar a ser útil, pero no es tanto útil como la descentralización, como la centralización en Italia, como buscaban solamente que Italia, que Roma, como la centralización en Roma, como lo único que importante era Roma y lo demás era inútil. Esto unido a subestimar a los bárbaros que había en las fronteras limítrofes con el Imperio Romano fue devastador para el Imperio. Y es que prácticamente es lo que le ocurrió a Benito Mussolini, que se confió demasiado y todo se le fue a la mierda. Claro, para concluir un poco con todo esto, cabe aclarar que la nostalgia puede llegar a ser buena, puede llegar a servirnos para unirnos con nuestra cultura, para recuperar esas tradiciones que se han ido olvidando por culpa de esta generalización, esta universalización que está habiendo últimamente, en la cual todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ser una copia de aquel lado, todos tenemos que pensar igual. No. Tenemos una tierra, tiene unas ideas, tenemos una ideología, tenemos la capacidad de irnos a otras tierras y aprender sobre ellas y no enfoscarse en unas ideas y mandar todo a la mierda. Por ejemplo, las religiones pueden llegar a ser útiles por la moral y la ideología que infunden, pero si nos aferramos a una idea del pasado de que tenemos que ser así, pues nunca vamos a llegar a alcanzar ese bienestar real y ese desarrollo que, por ejemplo, sí logró Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que se recuperó y volvió a ser el motor de Europa, porque realmente aceptaron que había que pasar página. Aceptaron que todo aquello que había surgido con el fascismo de Hitler o de Mussolini no era útil. Y no es hasta que no nos damos cuenta de eso que no progresamos. Hasta que el video de hoy, pero nos vemos en el próximo. Chao.